Suena increíble, ¿verdad? Con lo cruda y sádica que es la historia de este juego, cuesta bastante creer que al final de este iceberg se encuentre este hecho, que aparte de desconocido, es más aterrador de lo que parece. Supuestamente un trabajador interno de Rockstar Viena, contó que en un primer guión de Manhunt 2, la historia tan violenta y oscura no tendría como base a la ciencia, sino por todo lo contrario, la religión. Vivimos en una época en donde las filtraciones se han vuelto más comunes. Podría decirse que son el pan de cada día en este mundillo, donde siempre saldrán más detalles de, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo juego, o mejor aún el cómo este iba a ser en un inicio. No estoy en contra de esto, de hecho siempre estaré interesado en saber más acerca de un título y cómo este en su beta pudo haber cambiado tanto, hasta obtener el producto final. Una de las sagas que ha sido afectada por las filtraciones siempre fue la saga de GTA, o mejor dicho, la empresa de videojuegos que más ha sido afectada por las filtraciones siempre será la empresa de Rockstar Games. Dios, con tantos detalles que han salido a la luz de TA, siempre me he quedado fascinado con lo que en un inicio serían estos títulos, por ejemplo los múltiples detalles que se saben acerca de la beta de GTA 3, como este iba a ser incluso más colorido y más acartonado que su versión final, que todos los autos tenían llantas deportivas, o la eliminación y descarte de detalles en misiones o personajes. ¿O qué tal San Andreas, que ya a este punto ya se sabe bastantes detalles técnicos, de diseño, y hasta cambios en la historia que este iba a tener, como el cambio de rol del personaje, Ryder de aliado a antagonista entre muchos otros la saga de GTA, y puede que algunos otros títulos de esta compañía no se exceptan de tener filtraciones, como lo pueden ser Red Dead Redemption, Max Payne o Bully, que igual han sido desvelados sus detalles ocultos de sus respectivos desarrollos con el paso del tiempo. Pero hubo una IP de esta empresa que al saber más detalles beta de la misma, me intrigo más y más hasta averiguar un detalle en el desarrollo de su secuela, que hasta el día de hoy me deja atónito sobre en qué diablos estaban pensando los directivos de Rockstar y el equipo de Rockstar Viena durante el desarrollo de su secuela. Si tuviera que decir algo sobre Manhunt, diría que Rockstar experimentó y arriesgó mucho con estos títulos. Quiero decir, la primera historia se basa en un asesino de nombre James Cash, el cual es enjuiciado a la pena de muerte, pero salvado por un director de cine trastornado que lo obligara a hacer su actor principal en su película Snuff. Suena más a una historia que ninguna desarrolladora en sus cabales haría realidad, pero Rockstar la hizo y si bien fue repudiada por los medios, ganó cierto estatus de culto, debido a sus mecánicas y gameplay tan único, y como no, su extrema violencia, atmósfera tétrica y su historia tan original como sangrienta. Y su secuela no se queda atrás, pues aquí arriesgaron el doble con la historia de Daniel Lamb, una rata de laboratorio la cual fue seleccionada para el proyecto del puente Pigman, un proyecto que trata de juntar dos personalidades, una relajada y normal, y una sanguinaria y caótica mediante hipnosis y control mental para crear al soldado perfecto, pero saliendo mal en el proceso. Con este último juego de la franquicia es donde admiro más a Rockstar, pues el solo hecho de sacar una secuela de un juego tan polémico como lo fue su primera entrega, y encima hacerlo más sangriento y más brutal a su predecesor, es de tener muchos cojones. Y claro, también se sabe detalles betas de estos mismos de cómo serían originalmente, con bandas eliminadas, diseños de personajes descartados, armas eliminadas, y cambios en el entorno. Pero ninguno tiene un cambio en la historia. ¿Qué quiero decir? Que ninguno tuvo algún cambio significativo en la historia o alguna especie de ideas desechadas para la trama. Digo, un juego como este calibre donde la sangre, la insanidad mental, la violencia excesiva están a la orden del día, debería tener detalles jugosos con respecto a su historia, pero no la tiene. O por lo menos no el primer juego. Un día mientras navegaba en foros de internet dedicado a la saga Manhunt con intenciones de investigar más acerca de su desarrollo, me hallé un post en Taforums, una página de mods que también funciona como foro de noticias y discusión. Se hizo público un testimonio de un ex desarrollador de Rockstar Viena que tenía información acerca de un supuesto guión beta para Manhunt 2. Me quedé intrigado, puesto a que en ningún foro de Manhunt o de GTA y derivados había escuchado de un supuesto guión descartado o alguna especie de etapa temprana en la historia de Manhunt 2.
Al indagar más por el post, tenía la idea de encontrarme con alguna especie de foto del supuesto guión, pero no, era un texto muy grande que relataba el cómo la gente de Rockstar Vienna trabajó en un primer borrador para el guión de Manhunt 2, que fue incluso más sádico que la versión final del juego. Les daré una versión resumida del texto. Archiven este post al terminar de leerlo, pues lo que se narrara es información sensible para la empresa y es algo que no ha salido a la luz ni debería. Verán, yo fui uno de los involucrados en el desarrollo de Manhunt 2, no diré cuál fue mi cargo para estar en el anonimato, pero, digamos que era un poco cercano al equipo creativo. Por aquel entonces eran muy reservados en no decir nada del proyecto de Manhunt 2, pues querían tomar desprevenidos a los medios de noticias con la salida del juego. Como en aquel entonces el primer Manhunt significaba la reencarnación de Satanás hecho videojuego, los directivos de Rockstar nos encargaron a todo el equipo de Rockstar Vienna hacer un título que levante más polémica aún. ¿Con qué fin? Para choquear y burlarse de los medios de noticias y demostrarles que siempre se puede ser más violento y más sádico. Aunque no lo quieran admitir, la extrema prohibición que tuvo Manhunt fue un golpe duro para la empresa y fue por ese título que se ganaron el escrutinio y el repudio de los medios de comunicación durante bastante tiempo, y conociendo el humor satírico y burlón de Rockstar no me extrañaría que hicieran algo para enfurecerlos aún más. Sonaba a más a una venganza infantil en contra de los medios que una idea para hacer un videojuego. No negaré que trabajar en este juego se sentía raro, ninguno de los empleados se sentía cómodo tratando de plantear distintos escenarios horribles para la historia que encajaran con la visión de Rockstar Games. Llegábamos a tener juntas en las que todos en la sala estábamos incómodos escuchando las ideas retorcidas para la historia que sugerían varios empleados. Habían algunas que parecían simplemente raras o extrañas, como la propuesta de que la historia se basara en un protagonista de nombre Wallace Burnout, que enloquecería tras consumir una dosis grande de LSD, y armado con una hoz y un diseño que recordaría más a un cazador de vampiros, se adentraría a una contienda imaginaria donde enfrentaría a enemigos de aspecto demoníaco que tendríamos que matar, pero en realidad serían personas inocentes y policías que tratarían de detenernos y tendríamos que abrirnos paso por las distintas zonas de una ciudad ficticia con un nombre que no puedo recordar bien. Había otra propuesta que se basaría en una protagonista femenina de nombre Jenny Lambert, la cual tras matar a su marido tras sufrir un ataque de esquizofrenia, sería llevada a un asilo enorme para enfermos mentales, en donde empezaría a tener alucinaciones con el fantasma de su esposo, quien nos dirá que debemos reencontrarnos con él en el más allá, y para lograr eso debemos escapar del asilo, matando a enfermeros, locos, y pasando por distintas zonas del asilo, hasta llegar a un cementerio donde estaría el cadáver de nuestro esposo, y seguido de eso, nos suicidaríamos para descansar junto a nuestro cónyuge. Ninguna idea parecía convencer a los directivos, y ninguno de nosotros tenía el valor de juzgar o decirle al resto que tenían una creatividad muy sádica para soltar ideas para la trama. En total, estuvimos alrededor de 2 semanas haciendo lluvias de ideas para la trama de esta secuela, y cada idea parecía ser o más apegada a estar basada a la historia anterior del primer juego, o simplemente crear una desde cero que fuera más violenta que la historia anterior. Hasta que un día, un empleado nos citó a todos en la sala de reuniones con urgencia, pues según sus palabras tenía el magnus opus del sadismo. Nos sentamos en la sala de reuniones los pocos empleados que estaban en ese momento, y nos empezó a contar su idea, y Dios santo fue una de las pocas veces en mi vida que me sentí bastante perturbado. La historia se basaría en un protagonista de nombre Zack Burnett, un creyente religioso de apariencia similar a Michael Douglas de la película Un Día de Furia, dicho por él mismo, el cual viviría en una parodia de la ciudad de Filadelfia llamada Cottonmouth. La trama giraría a que una empresa contratada por el gobierno de los Estados Unidos, la cual tomaría cierta inspiración de la CIA, haría experimentos de control mental con un grupo selecto de la población, la cual serían los cristianos, implantándose primero en una cadena de televisión local que transmitiría programas de corte religioso con mensajes subliminales con el único fin de experimentar con nuevos métodos de control mental, que se utilizaran para crear soldados con motivos bélicos y pensados para una futura guerra, en una especie de referencia al MK Ultra. El protagonista y varios de los creyentes de la ciudad serían controlados mentalmente por los mensajes subliminales provocados por la televisión.
Y todos caerían en la locura total, y empezaría un baño de sangre, donde nuestro protagonista sería el líder de una banda conformada por mormones y creyentes con el cerebro lavado, con el detalle que Zack Burnett empezaría a alucinar con una versión sádica de Dios, quien le dirá que debe llevar más acólitos a su reino celestial, desenvolviendo la trama en donde Zack Burnett deberá llegar hasta la central televisiva, atravesando toda la ciudad con su banda de cristianos, matando a personas inocentes y todo aquel que se oponga a ellos y a la voluntad de Dios. Todos en la sala no podíamos ocultar las caras de disgusto y espanto que teníamos, pero el empleado aún no acababa, pues resaltó un momento que el personaje haría en la historia que dejó a todo el grupo en completo silencio. En un punto, Zack Burnett raptaría a varios civiles, no recuerdo con qué fin, pero algo de lo que recuerdo perfectamente es como el empleado describiría una parte de la historia que planeaba ser jugable, en donde Zack Burnett, estando en un delirio mental fuerte, empezaría a escuchar la voz de Dios que le pediría purificar las almas de estos pecadores, teniendo que darles azotes en la espalda con un flagón, utilizar agua bendita para ahogar a los civiles y lo que es peor, tallarles la cruz cristiana con una daga en varias partes del cuerpo como la espalda, brazos o abdomen. Cuando terminamos de escuchar todo eso, fui el único en toda la sala en decir que la idea que tuvo estaba completamente enferma, casi que me ponía a reprenderlo por semejante propuesta. Pero hasta cierto punto pude reflexionar que todo esto, simplemente nos estaba demacrando mentalmente, la gente de Rockstar nos pedía ideas mucho más sádicas y sé que es parte del oficio, pero aún así cada vez parecía que nosotros estábamos cayendo más y más en la locura, y creo que este fue el mayor ejemplo de ello, pues hasta dónde tuvo que llegar este empleado para pensar en una idea tan blasfema como esa. Después de varios días un miembro de la dirección creativa de Rockstar Viena, presentó a escondidas un pequeño borrador de la historia de Manhunt 2 a Rockstar Games y sorprendentemente estos lo aceptaron, iniciando así el proceso de creación de esta secuela. Al cuestionar al empleado sobre qué clase de guión le presento a Rockstar, él solo me dijo que tomó varios conceptos de los más destacados para elaborar la historia, y cuando él me mostró el borrador del guión entendí todo. Sí, se tomaron varios conceptos de las ideas que mencioné hace unos párrafos atrás para hacer el guión final de la historia de Manhunt 2. Se tomó el concepto de Wallace Burnout para hacer tanto varios easter eggs fuera del juego, como los distintos experimentos que hacía el proyecto Pigman que se encuentran en el manual del juego, como los dos finales del juego donde estos tienen una estética más psicodélica y bizarra, y también para hacer el diseño de los enemigos tipo demonio que están en el final de Daniel Land. Se tomó el concepto de Jenny Lambert, para hacer la parte inicial del juego, donde nos encontramos en un asilo plagado de enfermos mentales y tenemos que abrirnos paso para escapar de este mismo para así encontrarnos con nuestro pasado. Y de cierta forma para el final de Daniel Lamb donde este se reencuentra con su esposa en una tumba. Por último y aunque no me gusta admitirlo, se tomó el concepto de Zack Burnett, para hacer tanto la apariencia de Daniel Lamb, de un tipo bonachón y débil, como también parte de su trama para añadir el concepto de control mental con el puente Pigman. El nombre de la ciudad donde se basa el juego que es Cottonmouth y el nivel de Broadcast Interrupted donde nos adentramos en una central de televisión asociada con el proyecto Pigman donde implantan mensajes subliminales en los shows de televisión para controlar a la gente también fueron basados en la idea de Zack Burnett. Y como no, también sirvió de inspiración para crear al personaje y trama de Leo Casper, que en lugar de ser una versión retorcida de Dios, este es un agente del gobierno que fue ultimado en vida, y mediante el proyecto Pigman fue implantada su conciencia en la mente de Daniel Lamb, volviendo a revivir, esta vez siendo un ser sin compasión que le da órdenes a Daniel para hacer que mate a gente. Al ver todo el post y analizar la historia de este supuesto desarrollador quedé con muchas preguntas en mi cabeza, pero una de ellas era la que más me hacía ruido. ¿Será real todo esto? Y si es así, ¿cómo pudo ser posible que pensaran en algo tan sádico como lo de Zack Burnett? ¿Acaso los directivos de Rockstar querían hacer todo lo posible por vengarse de los medios de comunicación, aun si eso implica meter temas bastante fuertes y delicados como la religión?
Sé que Rockstar es una empresa muy extraña, que puede incluir cosas en sus juegos que haría levantar una ceja a más de uno, pero en verdad se me hace sorprendente que en algún punto, se pudo haber considerado una historia como la de Zack. Solo me hace pensar en cuántas ideas se tuvieron que rechazar, para llegar a ese punto de insanidad en las ideas de desarrollo. Días después regresé al mismo foro para ver si la publicación de ese misterioso ex trabajador de Rockstar Viena tuvo algo de repercusión, pero me llevé con la sorpresa de que el post había sido borrado, al no encontrarlo por ninguna parte de la página. Quizás lo pudo haber borrado él mismo, para evitar problemas legales con Rockstar, o tal vez, y solo tal vez, Rockstar actuó rápido y bajó el post. No lo sé, pero, al menos pude recrear la publicación del usuario, y dar una idea del cómo se verían algunas cosas que el ex trabajador mencionó. Aunque mientras recreaba las cosas que el ex trabajador describió en su post, me había surgido una duda con respecto a una parte de su escrito. En la historia de Zack Burnett, se menciona una parte que sería jugable, donde torturaríamos a varios rehenes secuestrados con distintos artefactos por órdenes de Dios. No recuerdo ninguna parte de Manhunt 2 en la que eso siquiera fuera jugable, más sin en cambio recuerdo un momento de GTA V en donde se hace una situación similar, donde Trevor Phillips saca información del personaje del Sr. K, y para eso, se deben elegir varias formas de torturarlo, y no sé ustedes, pero la parte donde lo ahogan con gasolina, me es particularmente similar a la parte donde Zack Burnett hace uso de agua bendita para ahogar civiles. Quizás no fueron lo suficientemente sádicos para hacer realidad la historia de Burnett, pero, tampoco pudieron desperdiciar tanto material.